Buenas noches, amados hermanos. De nuevo es una bendición del Señor poder saludarnos a través de este medio y de esa manera también dar inicio a este estudio de la doctrina de Dios. Bueno, este es el segundo viernes que tenemos ya de doctrina. Vamos a continuar entonces hablando sobre el tema de la doctrina de Dios. Hace 8 días que iniciamos, tratamos de definir lo que es doctrina y por qué es que debemos de estudiar la palabra de Dios y estudiarla pues por doctrinas. Y dijimos que es importante que nosotros conozcamos que doctrina es un cuerpo de enseñanza, y es decir, es lo que nosotros creemos y enseñamos. Y dimos a conocer también por lo menos las 10 doctrinas básicas de la Biblia. Y también dijimos que es importante conocer la doctrina bíblica, porque como presentadores o predicadores de la palabra del Señor necesitamos nosotros ser aprobados por Dios. También necesitamos prepararnos para defender el Evangelio. Todo creyente está llamado a defender la verdad del Evangelio. Y para eso es que Pedro nos escribe a que nosotros debemos de prepararnos para poder tener esa defensa correcta de lo que creemos y enseñamos. Además, dijimos que conocer doctrina nos permite a nosotros pues saber descifrar lo bueno y lo malo. Es lo que nos dice el escritor de Hebreos cuando llama la atención a que nosotros debemos de ser maestros y no niños, y que nosotros debemos de estar pues ya no tomando leche, sino debemos de estar pues tomando o comiendo un alimento sólido. Y es parte de lo que dijimos hace 8 días, y tratamos también de iniciar en lo que es la explicación de la doctrina de Dios. Una de las cosas interesantes o expresiones de un hombre que viajó al espacio, que fue a la Luna, cuando regresó a la Tierra, dijo: no vi a Dios en el espacio. Esto lo expresó el cosmonauta ruso Yuri Gagarin tras su regreso a la Tierra en 1961, después de una misión explorativa a la Luna. Ahora, esta expresión puso de manifiesto la idea equivocada del hombre en cuanto a la existencia de Dios. La noción de buscar a Dios físicamente en el espacio. Esa frase, no vi a Dios en el espacio, lo que buscaba era promover el ateísmo del Estado ruso. Ahora, contestando a esa frase de no vi a Dios en el espacio, el filósofo C.S. Lewis expresa: Dios como creador no reside dentro de la creación física, por lo que no se puede encontrar en un lugar específico. Y pone como ejemplo a un pintor. Un pintor no vive dentro de su cuadro. Esto es interesante porque el ateo tiene la idea de ver a Dios para poder creer en Él. Eso nos lleva a nosotros a preguntarnos: ¿existe Dios? ¿Existe Dios? La Biblia sostiene que los cielos cuentan la gloria de Dios.
La creación habla por sí sola en cuanto a la existencia de Dios. Por lo tanto, Dios trasciende fuera de las dimensiones físicas. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu infinito y perfecto. En Él, todas las cosas tienen su fuente, su sostén y su fin. Dios es una esencia espiritual. Cuando Jesús platica con la mujer samaritana en San Juan capítulo 4 y versículo 24, nosotros podemos encontrar lo siguiente. Juan capítulo 4 versículo 24. Esta expresión de Jesús a la mujer samaritana que le dice, no sé si puede aparecer, que le dice que Dios es espíritu y los que le adoran también en espíritu. Eso implica que Dios es invisible. Y Juan también va a decir, a Dios nadie le conoció jamás, nadie le vio jamás, es lo que Juan escribe. Ahí tenemos en pantalla el versículo en referencia en cuanto a los verdaderos adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Son las palabras de Jesús a la mujer samaritana, haciendo referencia a la existencia de Dios, un Dios que es espiritual. Y también Juan antes ha dicho, o ha escrito en su capítulo 1 y versículo 18, a Dios nadie le conoció jamás. A Dios nadie le conoció jamás. Nadie ha visto a Dios, sino que el que lo ha revelado, que es el Señor Jesús. Juan capítulo 1 versículo 18 nos habla entonces de que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que le ha dado a conocer. Esto es interesante para reafirmar la existencia de Dios. Y también en cuanto a la afirmación de la existencia de Dios, es que Dios es un Dios vivo, es un Dios vivo. Cuando Josué habla al pueblo de Israel, les dice que Dios es un Dios viviente. Josué capítulo 3 y versículo 10. Es importante que nosotros podamos tener esta cita o tener este texto bíblico en cuanto a la referencia y la afirmación de Dios como un ser viviente. Josué 3:10. Y añadió Josué, en esto conoceráis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerezeo, al amorreo y al jebuseo. Josué lo que buscaba en ese momento era hacerle pues entender a la gente que ellos debían de tener su fe en ese Dios viviente, que es un Dios espiritual, pero que es un Dios que tiene la disposición de ayudarnos para poder conquistar en ese momento la tierra prometida. Dios es un Dios vivo. Y también cuando Pablo escribe a Timoteo en su primera carta,
capítulo 3 y versículo 15 va a usar básicamente la misma referencia en cuanto a Dios como un ser, como una persona viviente. 1 Timoteo 3:15. Dios es un Dios vivo, vivo. Es la referencia de la palabra de Dios que nos muestra pues el hecho de la existencia de Dios, que Dios es un Dios que existe, pero que es un Dios, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para nosotros como creyentes, ya de la época del Nuevo Testamento, en referencia al dueño de la iglesia, que es el Dios vivo y que Él es columna y baluarte de la verdad. Estos pasajes lo que nos ayudan a nosotros es tener esa referencia de la existencia de Dios como un Dios vivo. Y una cita también muy importante es la que Pablo utiliza en Hechos capítulo 14, versículo 15. En Hechos capítulo 14, versículo 15, nosotros vamos a encontrar también esa afirmación del apóstol cuando escribe y dice de la siguiente manera, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay. Es importante este pasaje porque este pasaje lo que nos va a mostrar en su contexto anterior es el momento en que la gente se confunde y empiezan a llamar a Pablo y a Esteban y a verlos como los dioses que bajaron a la tierra. Y Pablo les aclara y le dice: nosotros no somos dioses. Nosotros lo que somos es portadores de un mensaje, y que les anunciamos a ustedes que se conviertan de esa vana manera de vivir, se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. Y Pablo pone de manifiesto pues el poder creador de ese Dios vivo. Así que resulta interesante porque la existencia de Dios no depende de ni de ninguna cosa fuera de Él. Dios existe por sí solo. Y para eso nosotros podemos también tener pasajes bíblicos como Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y nos va a mostrar que Dios existe y existe por sí solo. Que Dios no necesita a nadie más fuera de Él para vivir. Y dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, le está diciendo a Moisés: yo soy un Dios vivo, y fuera de mí no hay nadie más, y yo no necesito a ninguno o a nadie más para ser lo que soy, porque mi existencia no depende de ninguna otra cosa creada. Así que Dios es un Dios que existe por sí solo. La existencia de Dios es el tema medular del Evangelio, por lo que demostrar la existencia de Dios es un reto, ya que hay tantas corrientes el día de hoy que pretenden negar su existencia. Hay
diferentes grupos sectarios y corrientes filosóficas, ideologías de hombre que pretenden negar la existencia de Dios. Pero para nosotros resulta interesante el hecho de tener el texto bíblico, porque el texto bíblico a nosotros nos va a mostrar que los escritores bíblicos dan por hecho la existencia de Dios. Nunca tratan de probar la existencia de Dios, sino que la asumen, la afirman. David, por ejemplo, asume la existencia de Dios diciendo que Dios se ha revelado al mundo. Dios ha revelado su existencia al mundo. Y por eso nosotros podemos leer en el Salmo 19. Este salmo es un salmo muy conocido por todos nosotros. Y este salmo nos dice a nosotros que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra y otro día y una noche declara sabiduría. Y no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, por tanto a la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso el tabernáculo para el sol. Miren qué interesante, porque lo que David está haciendo no es tratando de probar la existencia de Dios, sino dejando claro, dejando asentado que Dios es un Dios viviente, es un Dios que existe. También Isaías en su capítulo 40, versículo 26, cuando le habla a la gente, cuando los reprende, les llama la atención y les dice que lo que ellos están criando, Isaías hablando a los idólatras, que lo que ellos están criando con sus manos, que esos ídolos que ellos hacen, pues no son nada. Que lo que ellos necesitaban era ver a su alrededor. Dice Isaías 40, 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién crió estas cosas? Esto es interesante porque Isaías está dejando claro la existencia de Dios, que Dios no es alguien que fue moldeado por manos humanas, que no fue tallado por manos de hombre. Isaías busca que el pueblo reaccione y que deje de ser idólatra, que dejen de estar haciendo ídolos y que levanten los ojos y puedan contemplar lo que David ha dicho, la magnitud de la creación de Dios, que el cielo, que el firmamento, que la tierra, que el sol, que todo lo creado lo que hace es manifestar la existencia de Dios. Y por eso dice, levanten los ojos. Y luego les pregunta, ¿quién crió estas cosas? ¿Fue las manos de ustedes? Obviamente que no. Ahora es interesante también porque cuando se trata de dejar claro la existencia de Dios, el apóstol Pablo también argumenta ante los creyentes que la lluvia y el cambio de los tiempos daban testimonio de la existencia de Dios vivo. Eso es interesante cuando Pablo hace esa referencia. Esto porque muchos pretenden
negar la existencia de Dios. El salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El ateo, el que no cree, es un necio. Porque basta, como dice Isaías, levantar la vista y ver y contemplar que detrás de todo eso hay un creador. Lo que también es conocido como la causa y el efecto. Es decir, si nosotros vemos esto, tiene que haber algo mayor detrás de todo esto. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que la Biblia es un fuerte testimonio de que Dios existió, ya que la creación de este libro, la Biblia, se encuentra más allá de los recursos humanos. Al leer la Biblia, nosotros nos damos cuenta de que hay una serie de verdades que sostienen la existencia de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos da todo el argumento para dejar claro la existencia de Dios. Porque la existencia de Dios es manifestada por la misma declaración de Dios. Cuando Dios habla, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Eso está en Isaías 43:10. Isaías 43:10. Dios mismo declarando su existencia y diciendo que antes de él no fue formado nada, no fue formado Dios, y que ni antes ni después será después de él. Dios es todo. Dios lo llena todo. Y de esa manera, Dios mismo da declaración de él y dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, su profeta, el que les está hablando, el que les está advirtiendo, el que les está diciendo que se arrepientan, el que les está diciendo que si no lo hacen van a haber consecuencias para sus vidas. Dios tratando de advertirle a su pueblo y decirle que deben caminar con él, que no deben ir por el camino equivocado de la idolatría, sino que deben ir de la mano con él, porque ellos mismos, dicen, son testigos, y su profeta de su existencia, y que él es eterno, porque él es antes y después de todas las cosas. Esto es interesante, porque también no solamente Dios mismo, sino la existencia de Dios es sostenida por su misma creación. Cuando nosotros leemos, Dios dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esas son palabras que están en el Salmo 100 y versículo 3. La invitación es a que se reconozca que Jehová es Dios. Porque
su existencia está sostenida por la misma creación. Somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado, que nosotros mismos somos creación de Dios. El hombre es creación de Dios. La narrativa de Génesis nos enseña de que Dios hizo al hombre con sus manos, lo formó del polvo de la tierra, que todo lo demás creado fue creado por su palabra, pero que el hombre como tal es alguien muy especial, porque Dios lo hizo con sus manos. Y por eso dice, somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado. Y también en Hechos capítulo 3 y versículo 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. La existencia de Dios es comprobada por nosotros mismos. El escritor nos dice a nosotros, la existencia de Dios no solamente es corroborada por Él mismo, por la creación, sino que es corroborada por la experiencia humana. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La existencia de Dios es afirmada por la misma experiencia humana. Cuando Dios crió, dice su palabra, Dios crió, todo lo que crió era bueno, sumamente bueno. Es más, Dios hizo al hombre y no lo hizo para que muriera, sino para que viviera eternamente, y por eso puso en el hombre su imagen y su semejanza. Porque cuando se habla de la imagen y semejanza de Dios, se confirma la eternidad que Dios puso en cada ser humano. Y que en un momento dado de la historia, de la experiencia de la raza humana, su eternidad fue afectada por el pecado, pero sigue teniendo esa imagen y semejanza, es decir, el hombre fue creado para ser eterno, y por eso la invitación a creer en Jesucristo, a creer en Dios por medio de su Hijo Jesucristo, es para que el hombre disfrute de esa experiencia, de eso especial que Dios puso en su corazón, la eternidad. Y es importante que todo hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La experiencia humana da por sentado la existencia de Dios. También cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 1 y versículo 20, vamos a encontrar que todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Llama la atención a que si alguien vive una vida depravada, vive una vida desordenada, desequilibrada, una vida que no agrada a Dios, debe saber que Dios es un Dios que todo lo hizo bueno y que el que ha cambiado las cosas es el hombre. En su intento por negar la existencia de Dios, ha creado e impulsado filosofías e ideologías para negar no solamente la existencia de Dios, sino también la justicia de Dios. Porque este pasaje en sí, a partir del versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y luego el pasaje que hemos leído, y el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Porque el necio dice: no hay Dios. Y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Era lo que le decía, la reprensión que hacía Isaías a los idólatras, para que dejaran de estar haciendo ese tipo de imágenes y adorando a ese tipo de cosas, y vieran hacia arriba y contemplaran la existencia de ese Dios único, vivo y verdadero. Pero la necedad en el corazón del hombre ha cambiado la gloria de Dios, lo bueno de Dios, lo incorruptible, en cosas semejantes de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No solamente es el hecho de las imágenes, sino de toda la descomposición físico-moral que el hombre, en su intento por negar la existencia de Dios, ha caído y llevado. Por eso es que hoy tenemos la ideología de género y otras cosas que buscan negar la existencia de Dios y sobre todo el castigo de Dios. Dios nos ha dejado, los entregó a la inmundicia. Dios nos ha dejado. Ellos han cambiado la verdad por la mentira. Han honrado y dado culto a las criaturas. Han caído en la idolatría. Y han dejado de bendecir al Dios vivo. La existencia de Dios entonces no solamente es manifestada por las declaraciones de Dios, por la creación, sino también por la experiencia del hombre. La existencia de Dios es atestiguada también por las naciones. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, dice el Señor. Malaquías 1:11. Desde el oriente hasta el occidente, de donde nace el sol hasta donde el sol se pone, el nombre de Dios es glorificado. Dice: y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda
limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Las naciones testifican. Hay algunas naciones como Rusia, como China, como Corea del Norte y otros grupos donde es grande el ateísmo. Son naciones ateas, otras naciones. Pero hay naciones como toda Latinoamérica que reconocen la existencia de Dios. Muchas de las naciones europeas también, en su mayoría, reconocen la existencia de Dios. Y por eso Dios declara en su palabra, en Malaquías, desde donde sale el sol hasta donde se pone el sol, hay naciones que le dan honor, que le reconocen, le queman, dice, incienso y dan ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones. Así que qué interesante, porque hablar de la existencia de Dios desde el punto de vista bíblico nos muestra que Dios mismo, que la creación, que la experiencia de la historia de la raza humana y que las mismas naciones dejan por sentado la existencia de Dios. Y aunque el ruso que fue al espacio dijo, no vi a Dios en el espacio, porque tenía la idea de ver esa figura en la luna, en el espacio. Dios es un Dios invisible, es un Dios vivo, es un Dios único. Eso es lo que nosotros conocemos de Dios, lo que Dios es. Bueno, esto es interesante porque entonces lo que hemos hecho hasta aquí es tratar de mostrar la existencia de Dios. Y cuando hablamos de Dios, también tenemos que hablar de los atributos de Dios. Nos queda un tiempo todavía para poder avanzar un poquito, para poder hablar de los atributos de Dios. Las personas son conocidas por sus virtudes, por sus cualidades, por lo que son, por lo que hacen. Y cuando nosotros nos referimos a Dios en cuanto a sus atributos, decimos que el atributo es una cualidad particular, intrínseca a su sujeto, es decir, propia. Algo que distingue a esa persona, que lo caracteriza, cualidades particulares de Dios. Dios, con sus perfecciones revelado en la Biblia y manifestado en sus obras. Algunos atributos de Dios son absolutos, es decir, son cosas que solo a Él le pertenecen, que solamente son de Dios. Y también hay atributos de Dios que son comunicables y que son o pueden ser reflejados en el hombre. Atributos de Dios que Dios compartió con la raza humana y que usted y yo poseemos. Pero eso no nos hace a nosotros Dios, no estoy diciendo, porque no sé, para que no me van a malinterpretar. El tener características, el que Dios haya compartido con nosotros algunos de sus atributos, no nos hacen Dios, pero de alguna manera nos identifican con Él, porque somos su creación.
Y como dije, hay atributos de Dios que solo le pertenecen a Dios y que nadie más tiene. Por ejemplo, en San Juan capítulo 5, versículo 26, nosotros vamos a encontrar ahí uno de los atributos absolutos de Dios. San Juan capítulo 5 y versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto es interesante, porque aquí lo que nos habla es acerca de la aceidad de Dios. La aceidad de Dios es el atributo que le pertenece solo a Él y que nos enseña de que Dios existe por sí mismo. Que Dios no es un ser creado, sino que Dios existe por sí solo. Eso es lo que Jesús trata de aclarar y de enseñarle a sus oyentes en ese momento. Y de decirles que Él tiene exactamente la misma esencia divina, que así como el Padre existe por sí solo, también el Hijo, porque el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Y esto nos va a llevar más adelante a explicarlo a la luz de lo que es la Trinidad. Un Dios que existe por sí solo, pero que se ha manifestado al mundo a través de la persona del Hijo y también la persona del Espíritu Santo, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Así que la aceidad es un atributo absoluto de Dios. Existe por sí solo. Otro de los atributos que le pertenecen solo a Dios es que Dios es un Dios inmutable. Y cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos diciendo que Dios no cambia en su ser, que Dios es firme en sus propósitos y sus promesas. Santiago capítulo 1 versículo 17 nos da a conocer ese atributo de Dios. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Esas expresiones finales nos hablan de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no es variable, de que Dios no cambia. En Él no hay variación. Él es Dios, es espíritu. En Él no pasan los años. Algunos tienen el concepto de que este mundo está como está porque Dios ha envejecido. Algunos creen que está sentado en una mecedora, otros creen que está en una hamaca y que por eso es que ya no hace nada, porque envejeció. Y en determinado momento el mundo ya no le interesa. Pero cuando nosotros leemos Santiago 1:17 nos enseña de que Dios es el mismo y que su palabra nos enseña que Él es el mismo de ayer, hoy
y siempre. Su propósito y su promesa sigue firme. Su plan no ha cambiado. Lo que Él determinó está como lo determinó desde el principio. Y que Él es el mismo Dios. Ese atributo de Dios que nos enseña que Él no cambia, que Él permanece tal y como Él ha sido desde el principio. Un tercer atributo que le pertenece solo a Él es que Dios es infinito. La infinidad de Dios, de acuerdo a lo que nos dice el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27, nos habla de la infinidad de Dios. Dios está libre de todas limitaciones. A Dios no lo podemos meter en cuatro paredes. Dios, dice Primero de Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Miren qué interesante esto, porque nos habla a nosotros de la infinidad de Dios. Usted y yo somos finitos, porque tenemos un inicio y tenemos un final. Pero Dios es infinito. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Usted y yo sí. Vamos a ver otro de sus atributos que nos hablan de que Dios está en todo lugar, porque Él es infinito. No hay nada que lo pueda encerrar, que lo pueda contener. Cuando nosotros leemos este pasaje, encontramos esa verdad. Dios no está en cuatro paredes. Si bien es cierto, la iglesia es la casa de Dios, el lugar que hemos dedicado para la alabanza y la adoración de Dios, el templo como lo conocemos. La presencia de Dios se manifiesta y está ahí, pero Dios no está encerrado ahí, porque Dios es infinito, trasciende de la eternidad hasta la eternidad, porque Dios es eterno. Dios está libre de las limitaciones del tiempo. Su infinidad y su eternidad son atributos que le pertenecen solo a Él. Y por eso es que el Salmo 90, versículo 2, nos habla precisamente de eso, de la eternidad de Dios. Dice: antes que naciesen los montes y se formasen las tierras y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El salmista reconoce esa eternidad de Dios. Reconoce su limitación como ser humano, como un ser finito. Y alaba la eternidad de Dios. Por eso Él dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No hay nadie como tú.
Tú eres libre. No tienes limitación. No estás sujeto a nada. Dios es único. Dios no está limitado a nada. La inmensidad de Dios es otro de sus atributos. Dios no tiene limitaciones espaciales. Dios está tanto su presencia en la tierra como en el espacio, como en el cielo, como en todo el universo. Cuando Isaías escribe en su capítulo 66, versículo 1, nos habla de esa inmensidad de Dios. Isaías dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? La inmensidad de Dios para estar en todo lugar. Está en el templo, en este lugar que hemos dedicado para buscarlo, para llevarle nuestra petición, nuestra acción de gracia, nuestra gratitud. Dios en su inmensidad dice, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Soy inmenso, estoy en todo lugar, pero ¿dónde está la casa que me habréis de construir? ¿Dónde está el lugar donde yo he de reposar? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla en mi palabra. Qué interesante es hablar de los atributos de Dios. Nos quedan todavía varios de esos atributos de Dios. Estamos tratando de, a la luz de la palabra del Señor, mostrar esos atributos absolutos de Dios, cosas que son solo de Él y que nadie más tiene. Pero el tiempo se nos ha ido y tenemos que detenernos. Y tenemos que detenernos para poder continuar la próxima vez. Así que no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Hermano Noé, Sí, bueno. viendo tal como empezó febrero, negativo, cuando la palabra del Señor dice que va a destruir al Eteo, al Jebuseo y a todos estos, pues lo consideran como un limpiador étnico, sediento de sangre, racista. Entonces ellos tienen todos estos elementos en contra de Dios y se olvidan de la razón y el principio por los cuales Dios dejó establecido todo eso en su palabra, ¿verdad? Entonces creo que para este tipo de personas, con todos estos argumentos que tienen en contra de Dios, como dice Romanos 1:21, ¿verdad? La creación por sí mismo muestra la creación de Dios, solamente que no lo quieren aceptar. Y como parte también de estos atributos inconmutables de Dios, son aquellos tres que normalmente conocemos y que siempre nos enseñaron como niños también, ¿verdad? Que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, ¿verdad? Entonces, es muy importante y creo que con este
tema que estamos viendo, creo que también vamos a tratar de llevar a nivel de la iglesia para que nuestras prédicas, inclusive en el siguiente trimestre, pues puedan ir enfocadas hacia esta parte que también estamos estudiando para de una u otra manera ir reforzando ese conocimiento que cada día debemos de reforzarlo a través de la lectura de la palabra del Señor y también a través de estas reuniones que se están teniendo con la única finalidad de poder ir fortaleciendo la vida espiritual de nuestros hermanos. Entonces, qué bueno que hoy hemos visto los atributos que son incomunicables también, como así mismo, pues vamos a ver también los atributos comunicables que son hacia nosotros, y como usted mismo dijo, no es que queramos y que vayamos a ser como Dios, pues, pero al menos es parte de lo que Dios ha dejado y la misma creación del hombre que ha creado la imagen y semejanza de Él, ¿verdad, hermano? Así es, así es. Y como vayamos avanzando específicamente a lo que usted está diciendo, cuando lleguemos a esos atributos comunicables de Dios, como lo son su amor y su justicia, vamos a poder entender por qué el actuar de Dios en el Antiguo Testamento, como un Dios guerrero. Algunos, como ustedes dicen, lo ven como un Dios vengativo, un Dios sanguinario. Pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, en su capítulo 1 de Hebreos, vamos a encontrar que Dios se ha comunicado o ha tratado de hablarle a la raza humana de muchas maneras. Lo hizo a través de los profetas, lo hizo a través de los milagros, lo hizo a través de sus juicios. ¿De qué manera Dios se ha tratado de manifestarse al hombre y corregir la conducta del hombre? Y dice el escritor de Hebreos, en este último tiempo nos está hablando a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Pero el que ahora Dios haya tenido paciencia con el mundo y nos esté hablando y siga hablando a través de la invitación para venir a los pies de Jesucristo, eso no implica que Dios haya dejado de ser justo. La palabra de Dios nos muestra que al final de la historia, Dios en su justicia va a condenar a todo aquel que no creyó y lo va a enviar al infierno, porque es una realidad del texto bíblico. Hay algunos grupos religiosos, como por ejemplo los testigos de Jehová, que no creen en el infierno, pero el infierno es real, la palabra del Señor lo enseña. Lo que pasa es que Dios ahora está llamando y está dando oportunidad, pero al final Dios va a castigar, porque lo que Dios va a practicar es su justicia divina. Y por eso es que en Romanos nosotros leemos que sí, Dios está permitiendo todo eso, pero que en un momento de la historia final de esta raza humana, Dios va a castigar. Eso de alguna manera nos muestra por qué Dios en el Antiguo Testamento pues terminó con todos esos pueblos que se mencionaron, porque Dios llamó al arrepentimiento, porque Dios advirtió y porque también es parte de su justicia para enseñarle a la raza humana no solamente su existencia, sino su autoridad. Y cuando hablemos de los nombres de Dios, vamos a ver que cada uno de esos nombres tiene algo especial que comunica sobre todo la autoridad divina. Pero por hoy tenemos que detenernos y nos saludamos entonces la próxima ocasión. No sé si está hermano Betío. Hermano Betío, ¿usted está por ahí? ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermano? Qué bueno, hermano Betío. No sé si usted quisiera, queremos pedirle a su persona, si usted fuera tan amable y tan fino de despedirnos en oración en esta noche, dándole las gracias a Dios por este nuevo emprendimiento que estamos teniendo y no cabe duda de que conforme vayamos avanzando, creo que hemos venido y hemos llegado acá para quedarnos, y conforme vayamos avanzando no cabe duda que los hermanos se van a ir agregando
poco a poco, ¿verdad? Y que Dios pues nos ayude para seguir adelante, hermano. Y usted puede partir de hacernos una oración y tomando en cuenta también que la próxima semana, pues, por motivo del 1 de mayo, que es un día muy especial para toda la nación, entonces vamos a suspender ese día para que ya la siguiente semana, creo que es 8 de mayo, pues estamos nuevamente acá continuando con el tema de la doctrina de Dios y como bien dijo nuestro hermano Manuel Pilar, continuar con estos atributos. Seguramente todavía nos quedaron pendientes algunos de los incomunicables y seguiremos con los comunicables posteriormente, ¿verdad? Y gracias a Dios porque en estas dos sesiones hemos visto acerca de la existencia de Dios como un Dios soberano que a la luz de toda la escritura pues se evidencia su existencia y así mismo también que nosotros como personas pues también podamos tener el conocimiento de Dios como parte de esa formación que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Creo que por ahí podemos deducir también de que el hombre por sí ya por su creación debe entender y por lo visible que dice libro de los Romanos, pues hay evidencia de que Dios existe y que nadie puede decir lo contrario, ¿verdad, hermano? Así que no sé si usted quisiera comentar algo al respecto. Hoy ya tenemos tiempo libre, ¿verdad? Ya tenemos libre, ya no estamos tan ajustados con el tiempo, así que cualquier participación va a ser buena también de cada uno de ustedes, hermanos, que están participando en esta noche. Y podemos hacer preguntas de cuestionamiento, de dudas, muchas situaciones.